Empezamos ahora sí formalmente, ¿verdad? Consecuencia. Bruno está viviendo en Comodoro Pi, ¿no? Más o menos, ¿no? Si Claro. lo querés encontrar, lo podés ir a buscar ahí a los tribunales. Sí. Donde están pasando las cosas. Bueno, a ver, en el día de hoy, bien lo sabemos, declaró Barrios y Cantero. La declaración de Cantero fue la más importante de las dos, sin lugar a dudas. Básicamente porque termina de confirmar que el chat con Yáñez es real. Acepta que la ex primera dama en aquel entonces, en agosto de 2021, le mandó fotos con los golpes, le contó todos los hechos de violencia física y mental que venía padeciendo y que ella acepta que esa conversación es absolutamente real, que ocurrió. A ver, hay cosas que Cantero acepta, pero hay cosas que Cantero de alguna manera no dijo, que es un poco lo que veníamos conversando con Johnny. Cuando específicamente la justicia le pregunta si ella vio, si observó o si escuchó golpes físicos concretos, ella responde que no. Ahora sí confirma que recibió efectivamente las fotos en su celular. Vamos a repasar, si les parece, algunas de las declaraciones más importantes que hizo Cantero. Dale. Vean esta, dice... Por supuesto, ya había comenzado la testimonial y ella le dice, después me dice algo, que era que periódicamente recibía golpes, periódicamente, ¿sí? Fabiola le relataba periódicamente que recibía golpes. Le pregunté si lo había hablado con alguien, le dice Cantero. Me dijo que no, le responde Fabiola Yáñez. Intenté acompañarla, esto me parecía importante resaltarlo porque no es menor. Buena parte de las preguntas apuntaban a saber si Cantero había hecho algo respecto de lo que le había contado Yáñez. Lo único que dijo en la declaración es, intenté acompañarla. Eso es lo único que declaró esta mujer en el día de hoy. No dijo cómo. Claro, no dijo cómo. ¿Qué querrá decir intentar acompañarla? Sí, a ver, y acá también vamos a ver el nombre de un personaje clave, que es Sofía Pachi, porque Pachi va a declarar en septiembre, el 12 de septiembre, ¿sí? El jueves 12 de septiembre, ese es un dato que les aporto, pero vean lo que dice la ex secretaria privada de Alberto Fernández respecto de Pachi. Ella me habla sobre golpes y que había discutido por un mensaje de una amiga. Yo no sabía de qué amiga se trataba, no sabía quién era Pachi, dice hoy Cantero. Claro, lo que le dijo Cantero a la fiscalía es, en estos días me enteré que esa persona, esa mujer de la que estaban hablando en aquel entonces, era Sofía Pachi, que Sofía Pachi era una de las mejores amigas de Fabiola Yáñez y ex asesora en comunicación. Lo que pueda decir, acá hay que hacer un punto, de verdad, porque lo que pueda decir Sofía Pachi en la causa es explosivo. No, claro. Ella estuvo con ella... todo 2020, todo 2021, buena parte, incluso te diría hasta comienzos de 2022, que es cuando se termina de romper la relación definitivamente. Yo me pregunto esto, si Fabiola relata que en julio de 2021 Alberto le dio un terrible golpe de puño según consta en la causa, ¿Sofía Pachi no lo sabía esto? ¿No lo vio? ¿No lo advirtió? Bueno, son algunas de las cuestiones que la justicia... No lo comentaron entre ellas. O no lo comentaron. ¿No supo que Fabiola estuvo recluida un mes en la casa de huéspedes, como dijo, después de que volvió de Misiones, que estuvo 30 días recluida para que nadie le viera el moretón en el ojo izquierdo? Son cuestiones que la justicia le quiere preguntar a Pachi, que es un personaje clave. ¿Cada ingreso de Pachi a Olivos quedaba registrado también en el registro oficial? Hay muchísimos ingresos de Pachi a Olivos porque ella era asesora en el primer año. Está bien, pero digo, quedaban registrados también, no porque fuera asesora, no es que no se registraban. No, exacto. Porque en ese mes que ella estuvo recluida seguramente haya ingresos de Pachi. Exactamente. Sí. También es cierto. Hay que revisar cuánto de los ingresos en general de Olivos, eso es lo que ya sabemos por la causa de los seguros, por ejemplo, efectivamente se registraban y por eso cuántos lo pregunto, ¿no? Claro, por eso lo pregunto. Sí. Y de cualquier manera... ahora Lugo tenías información sobre la declaración del doctor, pero también hay que ver qué construcción hizo tanto Yáñez como el expresidente de la Nación sobre ese golpe de puño, digamos, porque con el ojo negro la tiene que haber visto mucha gente. Sí, y ahí entra, digamos, y no se teletransportó desde Misiones hasta... Ella tiene el cargo de asesora. Y no es que vos decís, bueno, tiene que saber porque fue la asesora. Ella tiene cargo de asesora porque ellas dos eran casi como hermanas, por decirlo de alguna manera, hermanas entre comillas. Digo, es ese tipo de amistad, de una cercanía completa, de muchísima intimidad, previo a ser que terminó la primera muy mal. Dama. Muy mal. Lo contaba... Por el cumpleaños de Olivos. Pero, digo, más allá de eso, no es que son 2 años donde tuvieron una convivencia. No, pero llego por el relato que van a hacer ahora, cómo termina esa relación, no es un tema menor. ¿No? Recuerdo la semana pasada, cuando le preguntábamos acá a Fernando Burlando, abogado de Pachi, con quién estaba más enojada Pachi hoy, si con Alberto Fernández o con Fabiola Yáñez, no dudó Burlando y dijo, con Fabiola Yáñez. Sí. Digo, por el tenor que pueda tener su declaración. No, y aparte, por eso entra en juego un personaje también clave que es Federico Saavedra, es decir, cómo
El médico No la presidencial. pregunta es cómo, sino Federico Saavedra, ¿la atendió efectivamente a Pachi o no? Bueno, ¿Sabía? Lo vamos a contar después en un ratito. Hoy, esta semana, tiene una dimensión política enorme. Yo ahora adelanto un dato sobre el médico. Es el médico presidencial en la gestión de Alberto Fernández. Es uno de los que ella señala que la vio con el ojo negro y que le dio árnica, que era, pero globulitos. Globulitos de No árnica. salía la palabra globulitos. Globulitos de árnica. Y es, por lo tanto, una declaración muy importante la del médico presidencial. Porque es un 5 de médico. septiembre, declara. Es el 5 de septiembre, es el jueves de la semana que viene, no de la otra. Te vamos a contar en un ratito qué es lo que va a declarar este médico y por qué su declaración ni lo compromete tanto a él, ni la complica a Fabiola, ni tampoco lo pone en un problema a Alberto Fernández, pero es muy importante porque, a lo que decía Maru antes, puede ser que te muestre una escena de cómo funcionaba ese vínculo que explique muchas cosas. Él es un médico además muy prestigioso, no es que era un amigo de Alberto Fernández y cayó ahí, es un médico Trabaja en Otamendi, ¿no? Trabaja en Otamendi. indiscutible Sí, trabaja en su en profesión, Otamendi. claro, y siguió trabajando en su profesión, no tiene ningún cuestionamiento Federico Saavedra como profesional de la salud, y parecía completamente inverosímil que que él sepa que a ella le dieron una piña, el presidente si fuese ni hablar, pero en cualquier contexto, y le hubiese dado globulitos de árnica. Te vamos a contar lo que él a esta hora, ¿no? Va a decir, o lo que sabemos hasta ahora que es su decisión de contar. Pero decíamos que es un día muy importante, una semana trascendente políticamente. Absolutamente, porque cuando teníamos todos la mirada y la agenda pública mirando este escenario que tiene que ver más con el pasado que con el presente, de alguna manera, que era enterarnos todo lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández con la pareja presidencial, estalla una interna gigante en el gobierno de la Nación, y no estoy hablando solo del escándalo en el bloque de la Cámara de Diputados con Arrieta, Menem, denuncia de violencia de género, insultos, sino de la interna que me parece que es la interna mayúscula a esta hora, que es Milei Villarruel. Una interna que en el gobierno insisten en decir no existe eso, se llevan bárbaro. Que es cierto a veces, ¿viste? Porque Milei se lleva re bien con un montón de gente, pero Macri después... también y están a Claro, la relación personal no se traduce, esa buena relación personal evidentemente no se traduce después en una buena relación política que se, de alguna manera, especifique en la gestión. Hubo dos hechos fundamentales esta semana, que fue la votación en diputados ayer, que fue un revés importantísimo para el gobierno, 100.000 millones de pesos de fondo reservado para la CIDE, que no están, que si ya se los gastaron, como dice la coalición cívica, hay que ver de dónde los sacan. No los tienen que devolver, ¿eh? Porque mientras tuvo vigencia, ahora que Claro, me mientras no tuvo vigencia. mientras tuvo vigencia, bueno, ellos claro, lo está usaron, bien. no hay que devolverlos. No, ahí está Guadalupe Tagliaferri, que está acá con nosotros. Claro, bueno, capaz que por eso entonces fue la velocidad para gastarlos. Bueno, está en No, Se ríe, joven. a ver, en todo caso, igualmente, el gasto o no solamente se puede verificar en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Sí. Comisión Bicameral de Inteligencia, que quedó en la mano de Martín Lustó, Y el que no kirchnerismo. es un opositor amigable, digamos, ¿no? Digo, no es ni Cuader, el entrenador amigable. Me pone caraja una buena. No Oh, pensé- cara- Bueno, hablando de la interna, Sí. hablando de la interna, se habló mucho esta semana de ese cargo. Hoy en Rosada ya mucha gente lo confirmaba. El otro candidato era Martín Werli, ¿no? Claro, El PRO. el de Villarruel, supuestamente. Bueno, hoy reivindicaban esa decisión. Ah, por incluso favor. Planteando por qué Villarruel no, por qué el candidato de Villarruel para ese Pero cargo. entonces Cuader tampoco, que será aquel candidato de la Rosada, porque... Pero no era de A Villarruel. ver, ¿de qué estamos hablando? Hoy en el Senado no votó nadie con la Libertad Avanza. No. Solamente una senadora del PRO, que nunca me acuerdo. Álvarez Rivero, que nombre. tenía su propio dictamen en realidad, no es que votaba con el PRO, no, votaba bien, el pero dictamen vos- de minoría, no su propio dictamen, Está bien. sino que votaba el dictamen de minoría. Pero no pero salió por, o sea, solamente 8 senadores, solamente 8 Los senadores 7 del bloque y una más. votaron hoy en el Senado de la Nación para que no se apruebe la reforma jubilatoria, o sea, para que no se recomponga los saberes Los jubilatorios. 6 de la Libertad Avanza, Paultroni y Estás Álvarez pícaro. Rivero. Hoy ¿Está estás bien? pícaro, Sí. estás pícaro, dice Paltroni, porque otra cosa que pasó es la audiencia de Ariel, dijo, está la senadora del PRO y presidente de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, con nosotros también, que ayer tuvo una jornada extensa. Pasó mucho. Y Paul Troni, de la Libertad Avanza, que se supone que tendría que estar a favor del juez que promueve para la Corte su propio gobierno, es de los más opositores. También está el diputado nacional Martín Tetaz y está Carolina Lozada, que tenía poco tiempo y le pedimos que se quede, la pudimos conectar por móvil. Arranco por eso con ella. Carolina, buenas noches. ¿Hay algo que se haya roto? Digamos, porque- Hola Lu, hola Maru, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo buenas va? noches. Le vamos a preguntar a cada uno, pero
vos formas parte de la oposición dialoguista, ¿no? La sensación esta semana es que Sí, hubo o sea, la dique que se oposición rompió. responsable. Sí. ¿Se rompió algo con el gobierno esta semana? En realidad, nosotros como oposición responsable, todo aquello que nos parece que está bien, lo apoyamos, lo acompañamos, apoyamos la ley bases, apoyamos incluso el DNU, pese a que preferíamos que fuera por ley, lo apoyamos porque eran las herramientas que el gobierno planteaba como indispensables para poder empezar a gobernar, pero desde el principio dijimos que tampoco íbamos a dar un cheque en blanco. Las cosas que no estén bien, no las voy a... O sea, hablo personal porque no me gusta arrogarme la representación de todo el bloque porque muchas veces hay algunos que pensamos diferentes en determinados puntos, pero la verdad es que yo desde el principio dije elijo no, y el tema de las jubilaciones, que yo estaba, la primera vez que lo dije públicamente que iba a apoyar el proyecto que venía de diputados fue cuando estaba la rural. Porque me acuerdo que estaba en un programa de radio, lo dije, me acuerdo que había un montón de jubilados ahí, me vinieron a saludar después y todo. Hay puntos en donde para mí no va el ajuste. Los jubilados no puede ir el ajuste en ese lugar. Me parece que los jubilados hace mucho tiempo que la vienen pasando mal, son golpeados por todos los gobiernos y no es algo que le adjudique a este gobierno. Vienen siendo golpeados siempre. Los ajustes siempre se producen a través de las jubilaciones. Pero Alberto Fernández, que en su momento les prometió el oro y el moro y después no les dio nada. Todo discrecional. Sí, Maru. No, porque digo, para ir un poquito hacia adelante, digo, el presidente ya anticipó que si esto se convertía en ley, el gobierno, o sea, él lo iba a vetar, que es una posibilidad que tiene. Hoy es cierto que salió con amplísima mayoría, 2/3 en ambas cámaras, o sea, ustedes podrían insistir después. Y esa es mi pregunta, si crees que esta amplia mayoría que se generó hoy en el Senado, incluidos los votos del PRO, se repetirían en caso de que ese veto se realice y ustedes insistieran en el Congreso. Mira, todo depende de qué es lo que se vete. No sé si el gobierno finalmente va a vetar o no, si va a vetar la ley completa o va a vetar algún artículo de la ley que no crea que pueda afrontar. No sé, aparentemente qué va a vetar. O sea, porque está analizado es en un cada veto parcial, escenario, claro, en cada efectivamente. escenario se decide en el momento a partir del escenario que se produzca. Yo no te puedo decir hoy qué es lo que vamos a apoyar o no vamos a apoyar. En cada escenario se analiza minuciosamente las posibilidades del momento. Ahora, lo que pasa es que si en este contexto, cuando llega, lo votás entero al rechazo, al apoyo, perdón, al rechazo, ¿con qué argumento no sostendría esa posición? ¿Por qué cambiaría la posición? A ver, yo voté completa la Por ley eso, como vino claro. de diputados. Tenía algunas dudas con el artículo 2, pero la verdad que yo no quería que esto se siga extendiendo. El artículo 2 es el que compara el RIPTE una vez al año, el RIPTE con el IPC. La verdad que yo no quería que esto se siga extendiendo, porque si se sigue extendiendo, si hay cambios en el Senado, vuelve a diputados y después vuelve. Y así los jubilados siempre están en la eterna espera. Y eso no puede seguir pasando en nuestro país. Entonces, dije, bueno, a ver, voy a votar completo y si el gobierno lo quiere vetar, bueno, ya va a ser una decisión que va a tomar el gobierno. Nuestra decisión sí. No, porque está el diputado Martín Tetaz con nosotros también del radicalismo, que hoy, hace un rato nada más pusiste un tuit. Martín, buenas noches, gracias por Buenas noches, gracias sumarte. por la invitación. Una cosa así le voy a decir de memoria, porque como que alguien le explica al presidente y hacías alusión a esto de los 2/3 y la posibilidad de la insistencia. Yo creo que sería un suicidio político total el del presidente de perder, de mostrar que está desnudo, que no tiene el arma más importante, que es el arma del veto. Es un arma que sigue teniendo y que tiene todo su derecho, por supuesto, a vetar si quiere, pero que para que la gente lo entienda en la casa, no tiene sentido que vete cuando la ley salió con 2/3 del Congreso, porque el Congreso puede insistir. Por eso le preguntaba a Carolina si se repetiría. Claro, ahora podría ser que si el veto fuera parcial, entonces el presidente evite que la insistencia tenga también 2/3. Uno podría pensar, algunos de los senadores, por ejemplo, que apoyaron hoy, o algunos de los diputados que apoyaron oportunamente la ley,
por ahí se conformarían con algún aumento, por ejemplo, este planteo que hacía recién Carolina, el famoso ajuste por RIPTE, devolverle a los jubilados si mejoran los salarios reales en Argentina un poco del ajuste que han sufrido en los años anteriores. Bueno, si se mantiene el aumento del 8% y se mantiene el piso de las jubilaciones, por ahí alguno dice, bueno, capaz que en ese caso se podría llegar a aceptar el veto del presidente, el veto parcial, pero un veto de frente de la norma no tiene sentido porque además todos los dictámenes que habían diputados también eran dictámenes donde el PRO también estaba de acuerdo en todo eso, ahora vuelve el PRO a apoyar también dentro del Senado. Bueno, entonces, pero estos artículos, algunos los vota, los rechaza. Podría haber, por eso digo, alguna diferencia con algún artículo puntual. Yo creo que no tendría sentido que el presidente vete toda la norma y además perdió el principal argumento, porque el argumento de la irresponsabilidad fiscal, si realmente el presidente ya sabía que se iba a aprobar esto porque ya había salido aprobado en diputados, no le hubiera dado 100.000 millones de pesos a la CIDE 15 días después. Si le da 100.000 millones de pesos a la CIDE, un poco lo que está mostrando es que tanto no le preocupa la cuestión fiscal. O sea, el principal argumento del presidente de esto es una irresponsabilidad fiscal, a pesar de que nosotros habíamos votado primero en la ley bases todo el financiamiento para eso, porque pusimos el impuesto a los cigarrillos, porque le dimos 2 puntos del PBI para que pudiera recuperar el gobierno de gasto fiscal, porque votamos leyes que reactivan la economía y eso va a hacer volar la recaudación. Hoy está la recaudación 20% abajo en impuestos de actividad por la caída de la actividad económica. Si se recupera, todos creemos que va a ser así, después de haber aprobado la ley base, seguramente la recaudación también se va a mejorar. Entonces, el argumento de la responsabilidad fiscal y después tirás 100.000 millones a una cosa que no nadie está de acuerdo ni es prioridad para ningún argentino. Pero según el gobierno, el impacto de este reacomodamiento de las jubilaciones sería mayor, digamos. No, primero, sí, claro, efectivamente lo es. Yo creo que Adorni tuiteó hace un rato el equilibrio fiscal no se Sí, negocia. Caputo lo mismo. Y Caputo lo mismo. No, eso es. Y el presidente estuvo retuiteado, quedó Calanari hablando de Sí, sobre el veto. Un dato que hoy sobre esto, seguramente Manu tiene más información. La decisión está tomada, no van a vetar toda la ley. No, Van el veto va a votar ser 4 parcial. artículos. Sí, entre 2 y 4 artículos. Forma parte de también lo que puede llegar a negociarse a partir de esto, lo que pueda pasar como respuesta en el Senado. Los artículos hoy que estaban sobre la mesa como vetos parciales eran, me ayudará la señora Sara Ferrer, el 2, el 4 y el 10, creo que eran esto que marcaba Carolina Lozada sobre el RIPTE, el piso de la canasta básica, es decir, que ningún sueldo que de los jubilados esté por debajo de la canasta básica, y este 8% para emparejar con lo que se perdió con el primer mes del año. El 10 es provincias. Y el 10, exactamente, y provincias. Con provincias. Me parece que se escucha, me parece que la senadora se escucha, a ver si... Digo, de estos 4 artículos que aquí nos ayudaba Talia Ferri, entre 2 y 3 se vetan seguro, hay que definir cuáles son. Repitamos el de la canasta básica. No sé si lo Te digo el número exactamente. Me parece el más sencillo. Que el sueldo de los jubilados, la jubilación, no quede por debajo de, hoy sería 321.600 pesos, es decir, la canasta básica alimentaria. Un punto ahí, vetar ese artículo, ¿no tiene un costo político demasiado alto para el gobierno? Buenas noches. Hola. Buenas noches, gracias. Bienvenida. No, algunas aclaraciones que me gustaría hacer. Efectivamente, hoy el PRO, no en el caso mío que soy el PRO, pero yo voté, acompañé toda la ley y que lo había manifestado con anterioridad. Lo que hizo fue acompañar en general, pero después estos artículos que el gobierno no está de acuerdo, que son el 50 del RIPTE, el 1.09 de canasta, pero me puede corregir el diputado Tetaz, y la discusión con las provincias, los senadores del PRO votaron en contra, menos en el caso mío, me hago ¿Cuántos cargo. senadores del PRO entonces terminaron votando en contra? 6. En realidad... ¿En cuáles? En los artículos exactamente que el gobierno quiere vetar. Digo, porque esto... Pero el número no es tema menor. Ese es el punto clave. La mayoría es distinta. 4, porque la mayoría es distinta para insistir si el veto va sobre esos artículos. Ahí voy. Exacto. El bloque PRO, contando a la senadora de Tucumán, son 7. Yo voté a favor entero. Después tenés 6 que votaron en contra, votaron en contra RIPTE, en contra canasta, con lo cual ahí te vuelven a jugar los números. Entonces, porque ahí era toda una cuestión de si
si cómo votó, se dio vuelta el PRO, Por eso, si está el roto. gobierno está obligado a un trabajo finísimo ahora. Digo, no es que tiene asegurado que esta no se ponga en funcionamiento. Pero no está perdido. O sea, si solo... Digo, porque si, pero no si te vos da con contaras... Sí, más lo del... ¿No te No, da? Por eso, Para despejar para los jubilados la incógnita. El Claro. 8% de aumento Ahí está. de recomposición está casi asegurado. Sí. No hay discusión, ese 8% sería una locura que lo vetara porque masivamente fue votado por las dos cámaras. Así que ese 8% los jubilados lo van a tener. ¿A cuánto lleva la jubilación, Martín, eso? Bueno, depende de cada caso, jubilación, la porque mínima. es el 8 Pero para la todas las mínima. jubilaciones. La mínima lo que pasa es que queda por arriba, no alcanza, no importa ese dato para la mínima, porque la mínima tiene el piso puesto con el otro artículo. Pero si Claro, el otro, es el- de pero, por canasta. eso, pero si el otro se veta, ¿en cuánto quedaría la jubilación mínima con el 8? Bueno, y quedaría en Todos los 300.000. no tengo el número exacto ahora acá, no me lo acuerdo de memoria, pero... Aparte tiene que hacer un ejercicio del diputado acumulativo, porque es lo que quedó de... Claro, enero, claro, más no lo me de lo acuerdo, febrero, no tengo más el lo de número de- marzo, más lo de abril. A lo que iba es que ese 8% seguramente no te garantiza que te quede la jubilación mínima por encima de la canasta. Y No, por no, eso claro, está- claro, exactamente, y por es lo eso que te está decía. ese otro artículo que realmente a mí me a parece mí como... sí, raro. No raro, me parece como que realmente digamos que un tipo que laburó toda la vida, no puede garantizarse tener un salario mínimo Hoy- vital y móvil en la Argentina, que encima es de pobreza. Claro, ya Raro que tenés el razón. gobierno le ponga la cara, porque yo recién hice un llamado para averiguar cuáles eran los que iban a vetar. Por eso estoy tan segura de lo que estoy diciendo. Y me dijeron el de la canasta básica. No, claro. Sí. Yo me quedé como diciendo, de verdad, o sea, raro en términos políticos, si lo pensamos en términos humanos. Lo que pasa es que absoluta. en términos políticos el gobierno siempre tiene la posibilidad de, que eso es algo que también hizo el kirchnerismo históricamente, ¿no? Que es lo de abusar del decreto después y del bono. Entonces el gobierno podría vetar ese artículo, pero hacerlo por bono, de manera discrecional. Y hacerlo de manera discrecional, de alguna manera, es un populismo, no es un acto de populismo, porque la gente recibe un poco más, pero lo recibe con un bono y siempre está el voto bono, ¿viste? No sea cosa que el gobierno cambie el gobierno y perdamos el bono. Entonces, tiene un argumento, una lógica de por qué el gobierno podría vetar ese Hoy, de artículo hecho- y mantener de todas maneras el piso con un bono, ¿no? Hoy, de hecho, no sé si es el caso de la senadora Talaferre, que tenga diálogo con los interlocutores del Poder Ejecutivo, pero casi sobre la hora antes de la votación se acercó la propuesta para que ya surja la modificación Para en el recinto. pensarlo. Claro, para que surja la modificación en el recinto, no para esperar un veto parcial. Pero hoy se acercó la respuesta, pero claro, bastante sobre la hora, ¿no? Perdón. 2 meses. El tema es importante, digo, hace 2 meses llegó la media sanción de diputados y un montón de senadores, entre las que me incluyo, nos pidieron 2 semanas para acercar una propuesta distinta. Más de 2 meses, un montón de senadores esperamos, bueno, busquemos un mecanismo. No podemos ser el jubilado que va a ganar lo que gana, busquemos un mecanismo. Hoy a la mañana lo trajeron y lo leyó el senador. Entonces hay una picardía, también una intencionalidad de que si está en esta trampa es porque decidió durante 2 meses no acercar ninguna conversación. No, además, el si se senador ahí aceptaba ese mecanismo, volvía a diputados la ley, por lo tanto demoraba Claro. después otra vez. Igual ahí el- la pregunta es si es una picardía o es propio del desorden que a veces uno pareciera advertir dentro de la libertad avanza, o si termina siendo realmente una picardía. No sé, hay que ver con el final de la historia. Hay una situación que se generó hoy en la Cámara de Senadores en el marco de la sesión que tiene que ver con esta interna que hablábamos antes, que las redes sociales están que arden ahora. Si no lo vieron, fíjense este cruce entre el senador José Mayans y la... Hace un pase de comedia. Claro, pero un hecho de alto voltaje político. Sí. Parece, ay, ajá, pero es pura política, mira. Por eso tuvieron que devaluar el 118%, no es por eso. Porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos Caballo. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. ¿Verdad? Bueno. Gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que a mí me gusta Gracias, Mayans, por traerme a colación, gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también dijo, bueno, está. Se ríen, igual como vio ella, ¿no? Pero por eso digo que es un hecho político. Después el senador Maya dice, bueno, ya está, ya me estoy yendo. Como que, a ver, que también parece que forma parte de lo que funciona también, cómo funciona las relaciones en el Senado. Tienen ideologías distintas, piensan distinto, se dice todo, pero después conversan y negocian. Mayán, que es presidente de un bloque,
que la verdad que admiro que pueda estar tan sonriente, digamos, con todo. Arrancábamos el programa hablando de Alberto Fernández, ¿no? Y de la situación que está atravesando el peronismo hoy a propósito del accionar individual del expresidente de la Nación. Sí, a ver, es un momento en que el peronismo directamente ni siquiera ingresa en la conversación, ¿no? Tratan de no hablar, se alejó todo tipo de comentario también, ¿viste? Sobre Alberto Fernández al principio todo el mundo opinaba, aún dentro del peronismo, y ahora es como si trataran de dejarlo solo como un autor. ¿Es un tema la situación del peronismo de Alberto Fernández en el Senado, Lozada? ¿Se advierte tensión dentro del propio bloque de Unión por la Patria en el Senado? Mira, la verdad que hoy escuchaba a Mayans y al resto de los senadores kirchneristas y parecía que ellos no hubieran gobernado en el gobierno hasta hace unos meses nada más, ¿no? No nos olvidemos que Alberto Fernández era un gobierno kirchnerista junto a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente hace meses, y lo que estamos pagando ahora tiene que ver con lo que hicieron ellos. Y vos los escuchabas hablar de la pobreza, de la miseria, y parecía que había empezado todo ahora, o sea que recién aparecía todo este desastre que dejaron ellos. Hoy estamos pagando los platos rotos de la joda de Alberto, los platos rotos de cómo se nos rieron todos ellos en la cara, estamos viendo escenas de violencia de género. Hoy estás viendo totalmente a la intemperie la doble cara del kirchnerismo. Cuando por un lado te hablan de feminismo, por otro lado, las escenas de violencia de género y el que les costó tanto trabajo ser los que salían a decir algo al respecto. Después lo terminaron diciendo y realmente yo creo que hasta lo disfrutaron porque a Alberto Cristina nunca lo quiso, no lo quiere y creo que hasta lo terminaron disfrutando el hecho de contrariarlo y enojarse con Alberto Fernández. Pero la verdad que si hay algo que podemos sacar en limpio hoy es lo que decían ustedes recién, el tema de lo de la canasta básica. Para mí eso sí es un punto fundamental. No podemos seguir permitiendo que los jubilados se mueran de hambre en Argentina porque lo que estamos proponiendo no es que llevemos las jubilaciones a una jubilación de privilegio. Estamos hablando de que el que menos gana de todos los jubilados gane 300.300 pesos. Estamos hablando de eso, de que cubran las necesidades básicas nada más. Y que es increíble que eso se ponga en la cuenta de esa manera del gasto fiscal. Entiendo que es un gobierno que esté tratando de limpiar las cuentas fiscales de la Argentina, pero si vos no le podés y lo apoyamos en eso, Lu, lo apoyamos, pero hay que saber... No es humano ese criterio, digamos, no tiene humanidad directamente. Volvió Bruno Giacono porque hoy fue un día fundamental, Maru recién se tomaba con Alberto Fernández con respecto a la causa, la denuncia de Fabiola Yáñez. Fue un día muy importante por la declaración de María Cantero, pero atención porque es el principio de otros días que serán muy importantes. Uno de ellos es por la declaración de Sofía Pachi, otro es por lo de Federico Saavedra, el médico presidencial, que en rato te cuento qué es lo que va a decir, por lo menos la decisión que está tomada a esta hora. Pero el lunes, que falta nada, es un día que puede complicar mucho e inesperadamente a Alberto Fernández. Exactamente, chicas, porque a ver, el lunes se presenta Daniel Rodríguez, que es el ex intendente de la Quinta Presidencial de Olivos, que es dueño, digamos, de todos los secretos de la residencia presidencial, en donde ocurrieron los hechos que denunció Yáñez. Y atención, porque el fiscal le va a preguntar a Rodríguez por nombres específicos. Nombres de los mozos que atendían la casa de huéspedes, nombres de los agentes de seguridad, nombres de los trabajadores de limpieza, jardineros, peluqueros, estilistas. Esa es la lista de personas que va a empezar a declarar en la causa. Todas las personas que tenían contacto con la familia presidencial y quienes pudieron estar al tanto de lo que ocurrió en los meses, en las semanas y en los días que denunció Fabiola Yáñez. Sí, y una cosa, porque para los que no saben, si nos están viendo, él era el intendente, se llama, de la Quinta de Olivos, pero no es que es una persona de planta. Alberto Fernández y él se conocen desde el gobierno de Néstor Kirchner. Él era su policía de custodia, las custodias que les asignan, y dejó su cargo de policía y se convirtió en ese secretario privado, se le puede decir. No es María Cantero, es ese que... Medio chofer, medio secretario, medio... Chofer, medio mandadero, digamos. María Cantero lo mandaba a hacer las cosas, digamos. Es un poco el que le hacía... El cadete. Sí, que hay toda una pregunta también abierta porque cuando Alberto Fernández no era gobierno, estaba en un cargo público, Daniel Rodríguez seguía trabajando para él un poco, ¿no? El chofer me manejó siempre Alberto Fernández cuando estaba en... Y además... Pero de este cargo, ¿quién le pagaba el sueldo
Bueno, lo que se cree es que es Sosa, el broker investigado, que además Marido de Mariano. Rodríguez... Cuando ya no estaba en el gobierno, estamos Claro, hablando. claro, cuando estaba en el gobierno. Y además se cree que Rodríguez, en la causa Nación Seguros, lo que hacía era ocultar los ingresos de Sosa a la quinta presidencial cuando iba a ver al presidente Alberto Fernández. Mencionás, se me viene a la cabeza ahora, porque vos tenías un personaje, Luciana, que era como nuevo de alguna manera en esta trama, que también estaba y conoce, no sé hace cuánto tiempo, a Alberto Fernández, y no sé si sigue trabajando con él ahora inclusive. Bueno, no es que cobre un sueldo, pero sí es la cuidadora de Dylan. No es su trabajo ese. Cuando Alberto Fernández ingresa a la Quinta de Olivos, hay un personaje que el fiscal todavía no identificó, que es posible que en los próximos días las propias testimoniales o esto que está viendo lo lleve a convocarla, que es Teresa. Todo el mundo en la Quinta de Olivos la conoce y la recuerda, y el entorno de Alberto Fernández, por supuesto, que la conoce y la recuerda, porque es como si fuese la mayordomo de la Quinta de Olivos. Así como pone de intendente a Daniel Rodríguez, que era su chofer, esto es normal que la gente ponga a su gente de confianza porque son los que acceden a tu intimidad cuando sos presidente. Claro. Nada más sensible que eso, y está demostrado en este caso. Ella era como la mayordomo de la residencia. Teresa, que era su empleada doméstica antes, digamos, antes de ser presidente de la Nación, de su máxima confianza. De hecho, cuando Alberto Fernández se va a España, a Dylan, su perro, los otros perros él los da en adopción. Se los da uno al veterinario, el otro él tenía 2 perros más. Dylan él nunca quiso que esté lejos suyo, se lo entrega a Teresa cuando viaja, cuando vuelve con él. Cuando pasó esto, Dylan estaba con Teresa. Claro, que recuerdo que hay uno, no me acuerdo si es el hermano o uno de los amigos que va a buscar al perro y se lo lleva al departamento. Ahí lo tenía Teresa. Cuando estalla esta crisis estaba con Teresa porque Alberto Fernández... O sea que Teresa sigue trabajando con ella. Con él, sí, perdón. no sé si cobra un sueldo, no creo, cuando le cuida el perro cobrará, pero lo que digo es, imagínense el nivel de acceso a la intimidad que tiene Teresa, que no solo lo conoce desde antes, sino que era como la ama de llaves o la mayordomo de la Quinta Presidencial, y todavía no fue convocada porque todavía la justicia ni siquiera sabe de su existencia, pero todos los que conocen a Alberto Fernández saben que ella sí es una persona como Daniel Rodríguez, pero todavía más adentro. Porque claro, porque Fabiola Yáñez no la mencionó, por lo menos no tenemos nosotros constancia ni en su escrito ni en la declaración que haya hablado de esta mujer. No, por lo menos hasta ahora no fue mencionada. De hecho, quien mencionó como una persona que conocía la interna de la Quinta de Olivos es Alicia Barrios, justamente, que declaró hoy. Pero no, Teresa no, hasta ahora no fue mencionada. Teresa todavía no fue mencionada. También, bueno, está la pregunta... Es como hablábamos, Lu, perdón que te interrumpa. A mí también me llama la atención que, por ejemplo, la justicia no haya llamado hasta ahora a testimonial a Carolina Marafiotti, otra de las asesoras de Fabiola. Yo te digo por qué. Hay un montón de apellidos que todavía no fueron llamados, que yo me pregunto, ¿por qué todavía no? Eran personas muy cercanas a ella. A eso. Porque lo que está pasando es que, digamos, para que no pase esto que masivamente la gente va y dice yo no vi o yo no escuché, claro, o sé que se llevaban mal, pero yo no estaba dentro de la casa con ellos, obviamente hay un trabajo de ir hablando con cada uno, no de la Fiscalía, sino de la representación de Fabiola Yáñez, de ir conversando con estas personas y hablando. ¿Qué testigos pedir, básicamente? Y nadie quiere hablar. Entonces eso pasa. Vos podés obligarlos a ir, pero después ellos van y dicen lo que quieren. O sea, los testigos que estamos conociendo ahora, que son las primeras declaraciones, son las que el fiscal, a partir de la información que tiene, de la declaración de Yáñez, de lo que sabe, claro, y consta la causa, convoca. Ahora son los testigos que tiene que proponer la querella, o sea, Yáñez, la abogada, y el propio Alberto Fernández, que también dijo que él iba a llevar a sus testigos, digo, desde mozos que según lo que él dejó trascender entre amigos, conocieron y vivieron situaciones con él en la intimidad con Fabiola Yáñez. Hay que ver, no los presentó todavía, de hecho. No, todavía no. No, todavía no presentó nada. Tampoco lo hizo todavía la abogada de Fabiola Yáñez, porque un poco está tratando de reconstruir, porque insisto, ahí tienen imágenes de la Quinta Presidencial. O sea, la residencia de Olivos es un chalet, es una casa rodeada de jardines, donde ahí adentro hay gente, pero digamos la planta alta es la planta de los dormitorios. O sea, hay un montón de excusas para decir que escuchaste que se llevaban mal, pero que no viste nada, que es algo que todo el mundo sabe que los podría comprometer. Y ese es en este momento el mayor desafío de las testimoniales. Tenemos que hacer una pausa muy cortita. Estamos con Karina Lozada, la senadora, Guadalupe Tagliaferri, y el diputado Martín Tetaz. Y además un dato clave sobre la declaración fundamental del médico presidencial, Federico Saavedra, que va a presentarse ante el fiscal el 5 de septiembre. Aguantanos un cachito y te enterás de todo. Ya volvemos.
Acá estamos de vuelta, hay muchísima información entre las cosas de volumen político. Pasaron cosas, ¿no? El señor. miércoles a la noche, cuando vos decís, pará, el PRO debe estar muy enojado con Macri, porque Macri les bajó el DNU de los fondos reservados con La Libertad Avanza. Claro. ¿Eh? La Libertad Avanza. La decís. Libertad Avanza enojada con Macri. Claro. Sí, ¿qué dije? El PRO. Ah, bueno, perdón. Que podía ser también. También puede También ser. podía ser que alguien del PRO estuviera enojado con Macri, pero creo que querías decir la Quise Libertad decir Avanza. eso, uno suponía que el presidente hasta se podía haber enojado, más no, como mínimo lo invitó a comer a la Quinta de Olivos. Le preparó milanesa. dice. Otra Le vez. ofreció Otra milanesa. vez. Por tercera cena consecutiva milanesa, estaban hablando por teléfono, Milei le dijo, venite. De hecho, hubo una invitación de por medio, porque Mauricio Macri Juliana. le dijo, vení con Yuyito a comer con Juliana. Juliana, Vení ahora a le comer ofreció directamente. Y milanesa de por medio, vino para uno, agua para otro. Aquí no ha pasado nada. Charlaron Vení con vamos a algo la así, actividad de con cuatro. los mismos reclamos de siempre, con los planteos que Mauricio Macri le hace sobre la figura de Santiago Caputo en particular, con algún reconocimiento, cuentan, de parte de Javier Milei, por lo menos no en términos generales sobre Caputo, no sobre la figura de Caputo, pero sí sobre los manejos o en todo caso desmanejos que hubo respecto al tema A mí de dijeron que Brasil en respecto de particular. Caputo, lo que lo defendió el presidente. Que lo defendió, por supuesto, que sí reconoció que no se manejó de la mejor manera el tema de los fondos reservados de Y la no, CIDE. sí, se acababan de rechazarle la ley y no. Entre Pero una- bueno, milanesa va, en la, milanesa en la viene. charla larga, una vez más, un par de horas, hubo, a partir de lo que hablamos en el bloque anterior también, una especie de advertencia, casi que lo presentó como un consejo, pero cuando Mensaje uno lo Calabres. repasa, sí, cuando uno repasa se parece mucho más a una advertencia o un poco más, igual no quiero excederme con los términos. Le dijo, che, estuviste cerca de los 2 tercios acá en diputados, ¿te puede pasar lo mismo en el Senado? Ojo con los 2 tercios. ¿Qué? Tené cuidado con los 2 ¿Por el hijo? tercios. No. Y dijo las palabras que da miedo en la política. Con los 2 tercios te podés comer un juicio político. Ah, no le habló del hijo, le habló del juicio político directamente. ¿Cómo decís vos que es un consejo? ¿Que eso es un Lo consejo? vendió como un consejo, Claro. según me dijeron. Mirá qué consejero. Sí. Te muestro con los 2 tercios que tengo un juicio político. Claro, ahí el problema es que la llave de esos 2 tercios es justamente el bloque de Mauricio Ah, Macri. por ¿no? eso. No tenemos, porque no tenemos más Como tiempo. consejo es una advertencia. Sí, quería Como preguntarles mínimo. una a cada uno y son las 11 menos 1. Habíamos prometido desde que empezamos qué va a decir el médico presidencial en su declaración. Porque uno se pregunta cómo puede ser que frente a una mujer con un ojo negro todo haya sido tan sencillo. Unos globulitos, una... Bueno, el médico, según la información que tengo, insisto, faltan 2 semanas para que declare, ¿no, Bruni? Corregime exacto. si me equivoco. Es los jueves las declaraciones en esta causa, que empezaron hoy, las más importantes. También son los lunes, pero en este caso es en 2 jueves. Va a decir que lo llamaron, que lo llamó el propio Alberto Fernández, que cuando él la vio a Fabiola Yáñez estaba Alberto Fernández, que ninguno de los dos expresó una situación de violencia, sino que se había dado un golpe y que por el resultado de ese golpe, donde no vio ninguna otra lesión preocupante, es que le recetó no, porque no se recetan, pero le administró estos globulitos de árnica. Ustedes se preguntarán, ¿esto perjudica a Fabiola? No, ella también cuenta que en el momento final... Ella lo que dice es que cuando ella vuelve de estos 3 días en su provincia y llegan a Olivos, llaman al médico, la revisa y le da los globulitos. En efecto, lo que el médico confirma es que sí, que cuando llegó lo llamaron y fue. Lo que Fabiola Yáñez no dice es la explicación que le dan al médico. Ella no dice que le cuenta... Y están juntos en Claro, este momento. ella lo Y dice. es todo eso. un dato, Lu, que digas que la vio. Porque hasta ahora estaba digamos, lo que no se sabía es si se habían comunicado telefónicamente o si se habían encontrado personalmente. Bueno, ella declaró que sí, que el médico fue a verla a Olivos. Claro, bueno, pero viste que está la frase nos comunicamos y no termina de quedar del todo claro si fue por teléfono. La información que tengo es que él va a decir emisiones. que fue. Claro. Y que los vio, que estaban los dos. Pero bueno, insisto, es un caso de alto voltaje, de alta sensibilidad. Cada uno tiene su estrategia, no está acusado de nada. El médico está como testigo. Pero bueno, todo el mundo está un poco ante cada declaración. Todos, aunque no es obligatorio, van con sus abogados. 5 de septiembre declara él y 12 de septiembre decías vos, Bruno, Pachi. Sofía Pachi. Las próximas declaraciones más las que se vayan sumando. Muchísimas gracias, Martín Tetaz, por haber estado en Buenas Verdad noches, Consecuencia. gracias a ustedes. Gracias, Guadalupe. Muchas Gracias, Guadalupe. Y gracias, Caro Lozano, no sé si sigue conectada. Carolina Lozada, gracias por... Muchas gracias. Yo Quedar- pensé- Sigo conectada, chicas, Ahí está. gracias. Gracias a vos. Gracias, que descanses. Gracias. Nos fuimos. Sí, se terminó. Otro jueves. Chau, que descansen, que estén bien.